¿Qué tal, superos? Muchas gracias por suscribiros al canal. Os voy a dar el resto de consejos para remar ya que os habéis suscrito, y aparte también podéis disfrutar de un descuento con un código de un 15% en lo que es el material de nuestra tienda de Padel Gang. Hola, ¿qué tal, superos y superas del mundo? Soy Jeff del blog de Padel Surf y en este vídeo os voy a dar algunos consejos a la hora de remar para que reméis de forma óptima. Está claro que cualquier cretino que coja un remo, coge el remo y aunque lo coja al revés y coja la tabla al revés va a avanzar, ¿vale? Pero en este vídeo, bueno, pues os voy a dar algunas pautas para hacerlo correctamente. Bueno, para estos consejos vamos a utilizar los remos que tenemos en la tienda Padel Gang. El primer remo que tenemos aquí es el remo de olas, el Wave Jumper. Es un remo con la pala corta, 100% carbono y el pomo con forma de T. Otro remo que vamos a utilizar es el remo ajustable que tenemos de carbono, el Discovery. Es un remo, como podéis ver, ajustable con el pomo ergonómico. Y el tercer remo que vamos a utilizar es el remo Leopard, Padel Gang Leopard. Es el remo de Race. Está fabricado con un 80% de carbono y un 20% de Kevlar para reforzarlo. También tiene el pomo ergonómico. Estos nos van a servir de ejemplo. Vale, el primer consejo va a ser el tamaño del remo. Aquí podéis ver, hay tres tamaños de remo. Uno un poco más pequeño, otro mediano y otro más grande, en función de lo que vayáis a practicar. Este remo, por ejemplo, yo utilizo para olas. Como podéis ver, el tamaño del remo es un pelín más grande que yo. Hay gente que le gusta que sea el mismo tamaño, un poquito más grande. Y el de olas es un remo más pequeño porque a la hora de recoger olas vamos más agachados en la tabla y luego lo que necesitamos es acelerar rápidamente, hacer muchas remadas cortas para poder acelerar y coger olas. Con lo cual, cuanto más pequeño sea el remo, pues más fácil nos será remar rápidamente en menor tiempo. Luego, otro motivo de que el remo de olas sea más corto es también porque tenemos que hacer maniobras sobre la tabla en olas y bueno, pues es mucho más manejable para poder apoyarlo de un lado o del otro a la hora de hacer las maniobras. Entonces, si vais a hacer olas, os recomendaría que no fuera mucho más grande que esto. El siguiente remo, este es el remo que utilizo para travesía. Travesía cuando voy a remar tranquilamente, que salgo a remar. Aquí el tamaño estándar es que nos llegue más o menos a la muñeca. La muñeca es perfecto porque no vamos a ir demasiado agachados ni demasiado levantados. Vamos a llegar bastante lejos para ir a coger el agua. Y es el tamaño bueno para no forzar ni los hombros ni nuestras cervicales. Entonces, si cogéis un remo para travesía, acordaros por la muñeca. Y el tercer caso es mi remo de Race. Aquí vamos a buscar la misma lógica que con el remo de travesía, pero como podéis ver es un poquito más grande. Y esto es debido a que las tablas de Race son más altas que las de surf. Entonces, para mantener la misma distancia, como estamos más altos del agua, pues buscaremos que sea un poquito más grande. ¿Vale? Pues esto sería el primer consejo. Tamaño del remo, importantísimo para evitar lesiones y evitar dolores. Vale, segundo consejo, distancia de las manos en el remo. ¿Cómo cogemos el remo? Si cogemos el remo, las dos manos están demasiado cerca, no llegamos a aprovechar el remo para hacer fuerza correctamente. Si las abrimos demasiado, pues exactamente lo mismo, es muy incómodo. Cuando queramos saber a qué distancia tenemos que poner las manos, nos ponemos el remo en la cabeza, colocamos esta mano en el pomo y nuestros brazos tienen que hacer un ángulo de 90 grados. Esta sería la distancia. Entonces, cuando remo, buscaré tener esta distancia y cuando cambie de exactamente lo mismo. ¿Vale? Aquí os podéis poner una cinta aislante, os podéis poner algo para saber la distancia. Tercer consejo, y este es uno de los más importantes: cuando remamos no tenemos que utilizar los brazos. Lo normal es que cuando empezamos a remar, pues ¿qué hacemos? Hacemos así, ¿no? Cogemos el remo y remamos tal que así, empujando con los brazos. Cuando remamos, la forma ideal es acompañar con el cuerpo, con el core. Utilizaremos la cadera, la parte baja de la espalda y los abdominales.
¿vale? Y esto es debido porque si utilizamos los brazos, pues son bíceps, tríceps, son músculos que son muy pequeños para mover todo nuestro cuerpo, con lo cual nos cansamos, pueden surgir lesiones. Para remar lo que tenemos que hacer es primero clavar el remo, y cuando clavemos el remo, en vez de acercar el remo con las manos hacia nosotros, lo que tenemos que hacer es acercar nuestro cuerpo al remo. Para que os hagáis una idea, es como si clavarais una pértiga y quisierais saltar por encima de la pértiga. Me pongo así de lado, lo podéis ver también. Clavaría el remo y impulsaría mi cuerpo hacia adelante. Y aquí es donde están trabajando los abdominales y la cadera. La imagen a haceros esa, claváis remo con esta mano, empujáis para abajo y con el cuerpo vais para adelante. ¿Vale? Esto es la forma, os vais a cansar menos, al principio a lo mejor os cuesta porque estáis acostumbrados a remar de otra manera, pero veréis que os cansáis muchísimo menos porque utilizáis esta parte del cuerpo. Podéis aguantar mucho más y le dais muchísima más potencia al remo. Vale, el siguiente consejo es el tamaño de la remada. Primero vamos a ver cómo funciona un remo. Para que un remo realmente haga el mejor movimiento posible, tiene que entrar al agua en ángulo recto, es decir, perpendicular, y el movimiento óptimo es que el remo vaya empujando el agua hacia atrás. Esto es el mejor movimiento del remo. Si lo que hacemos es clavar el remo muy lejos, toda esta parte de la remada, hasta que el remo se pone recto, aquí estamos perdiendo el tiempo y estamos gastando energía en algo poco óptimo. Esta parte de la remada es buena y a partir de nuestros pies, todo lo que sube para arriba, también estamos gastando energía y la remada no está siendo óptima. Aquí no es bueno, a partir de aquí es bueno hasta el pie y luego estamos perdiendo, ¿vale? Aquí cuando hacemos esto, lo que hacemos es clavar la tabla hacia abajo. Es decir, cuando rememos, clavamos el remo perpendicular y cuando lleguemos a nuestro pie, levantamos. Volvemos a clavar perpendicular a nuestro pie y volvemos. Así. Siguiente consejo, el tipo de pala. Como podéis ver, estas palas son diferentes. Aquí volvemos al mismo concepto que el primero, en función del tipo de paddle surf que vayamos a hacer, pues utilizaremos un material que sea acorde. Entonces, para olas lo que tenemos es una pala pequeñita. Para poder hacer remadas rápidas vamos a empujar menos agua, pero lo vamos a poder hacer mucho más rápido. Para la travesía lo que utilizo es una pala diedral, acerca para que veáis la forma. Es una pala más grande que la de olas, pero con forma diedral. Aquí tiene, los lados de la pala están inclinados. Y esto lo que conseguimos es que cuando empujamos agua, hay parte del agua que se escapa y entonces es una remada mucho más cómoda, menos agresiva para nuestras articulaciones. Y por último tenemos la de race. Aquí lo que buscamos es ir a gran velocidad, con lo cual necesitamos una pala grande para empujar mucha agua en cada remada y así con una cadencia media ir muy rápido. Que lo que pasa es que es mucho más agresivo porque al mover más agua pues tenemos que hacer más fuerza. Pala, fundamental. Si utilizamos una pala grande para las olas pues nos va a costar mucho hacer remadas rápidas. Si lo que queremos es race para ir a altas velocidades, con una pala pequeña la cadencia tiene que ser mucho mayor, con lo cual es muy complicado. Y para travesía lo mejor es diedral, mucho más cómodo y menos agresivo para nuestros músculos y nuestras articulaciones. Siguiente consejo para que la remada sea buena: que el pomo esté alineado a la pala. Cuando rememos, que el remo esté bien recto. Es decir, que cuando rememos, esta sea la posición. Que no tengamos el pomo delante nuestro, que no estemos remando así. Que el pomo no esté aquí, el pomo esté alineado. De esta manera nos aseguramos que la pala va a ir recta, el agua va a ir recta también y la tabla va a ir recta. Si lo que hacemos es remar así, echamos el agua hacia el lado y la tabla se gira. Esto es un problema que tiene mucha gente que empieza con olas. Empiezan a remar para coger la ola y la tabla se les va girando. Y eso es porque reman así. Al empujar el agua para el lado, la tabla se gira. Clavamos, que esté en 90 grados, el pomo bien recto y lo que os comentaba, echáis el cuerpo para adelante. Y con este brazo, el agua para abajo. Pomo bien alineado.
Siguiente, como decíamos antes, tipo de pomo. No es lo mismo un pomo para olas que un pomo para travesía o para race. El pomo para olas lo que buscamos es un pomo con forma de T, es un pomo con ángulos más rectos, aquí lo podéis ver. Le podemos dar muchísima más potencia a la remada y aparte si nos caemos al agua es más fácil cogerlo. Si estamos ahí en una lavadora es más fácil cogerlo así. ¿Vale? Por contra, los remos de race o remos de travesía son pomos ergonómicos, más cómodos. Durante largas sesiones de remadas, pues más cómodos, encajan perfectamente en la palma de la mano y bueno, pues sufrimos menos callos con esto por el tipo de remo. Vale, luego ya es un poco cada uno. Hay gente que nos pide remos de surf y lo que quieren es un pomo ergonómico. La ventaja de los remos paddle gang es que podemos personalizarlos. Podemos poner distinto tipo de pértiga, de pomo, pero esto es lo que os aconsejamos nosotros. Otro consejo, material del remo. Si queremos remar bien y queremos pasar un buen rato y no queremos estar hechos polvo después, el material del remo es fundamental. Estos remos son de carbono. Lo único que os puedo decir es que los de aluminio no. Aluminio es caca. Aluminio es peor que pegarle a un padre. Aluminio está muy bien los remos para las escuelas, porque la gente trata el material como lo trata, son irrompibles, pero para nuestras articulaciones no son nada buenos. Si vais a remar una vez al mes, o si vais a remar 10 veces en verano, pues no hace falta que invirtáis, pero si os gusta el paddle surf y queréis practicarlo de una manera más asidua, mínimo compraros un remo de fibra de vidrio. Son bastante ligeros y son resistentes. Si queréis lo mejor de lo mejor, tenéis que tirar al carbono. El carbono es mucho más ligero que los remos de fibra, flexan mucho, que es muy importante cuando remamos. Es importante que flexe el remo para que nuestras articulaciones sufran menos. Si os lo podéis permitir, carbono es lo mejor que hay. Y de madera, hay algunos de madera, pero bueno, de madera lo mismo. Eso son bastante duros, no flexan nada, con lo cual nos castigamos bastante el cuerpo. El recovery, a la hora de remar, cuando rememos, queremos cansarnos lo menos posible, clavamos el remo, empujamos como hemos dicho, y cuando nos llega a los pies echamos el remo para adelante. Algo que se ve mucho es que la gente rema y trae la pala recta. Aquí si tenemos viento, pues esta resistencia que nos hace el remo en este movimiento, pues si remamos 1500 veces lo vamos a notar. Lo ideal es que cuando lleguéis a los pies giráis el remo con un golpe de muñeca, volvéis hacia atrás, golpe de muñeca para adelante, lo pongo así de lado, clavas el remo, llegas aquí, golpe de muñeca, lo pones delante, remas, golpe de muñeca. Otro consejo para remar con viento. Si veis que habéis salido a remar y de repente os viene un poniente o estáis remando en contra del viento, cuanto más os agachéis, pues menos resistencia al viento haréis, ¿vale? Y a la hora de remar cogéis el remo, las dos manos en la pértiga, que remamos así, agachados. Esto os permitirá remar más rápido y con menos resistencia, ¿vale? Así. Si veis que incluso así con el viento no podéis, pasáis de rodillas. Y de rodillas volvéis hacia la costa. Otro tipo de remada es el anti-surfing. Es decir, cuando estamos en el pico y tenemos un surfero que se está saltando las olas, no está respetando la prioridad, pues entonces lo primero que hacemos es explicarle el tema de prioridad por si acaso no lo sabe, ¿eh? No vamos a echarle la culpa a la maldad cuando es la ignorancia, le vamos a explicar cómo va la prioridad para que no vuelva a ocurrir, y si vuelve a ocurrir, pues nada, nosotros tranquilamente, y para sobre todo conservar el buen rollo y el flow, pues lo único que tenemos que hacer es cogemos el remo, lo cogemos así con las dos manos cerca del pomo, nos ponemos justo arriba de él y tranquilamente lo que hacemos es levantar el remo y empujamos fuerte para abajo y le golpeamos las costillas. Y en principio esto es lo más efectivo para que aprenda el tema de prioridades, ¿eh? Entonces, lo mejor es no hacerlo mucho, pero de vez en cuando, pues bueno, hay gente que le cuesta más aprender y tenemos que ayudarle. Así que chicos, esto es todo. Aquí tenéis estos consejos, espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo.
musculares. Si veis que tenéis dolores de hombro después de salir a remar y no se os van los dolores de hombro, eso significa que tenéis el remo demasiado grande, es demasiado alto, con lo cual los hombros están trabajando demasiado. Os recomiendo que cortéis el remo. Mismo problema, si notáis que después de remar se os cargan mucho las cervicales, tenéis las cervicales que están trabajando demasiado y os molesta, necesitáis un remo más alto. Eso es porque es demasiado corto el remo. Si soléis hacer travesías y vais bastante a menudo, otro consejo es que escojáis o tengáis varios remos de distintas alturas o que tengáis un remo regulable. El motivo es que si vais a remar durante 2 horas y remáis en la misma postura día tras día, pues vais forzando articulaciones y músculos, estáis forzando siempre los mismos. Con lo cual es importante de vez en cuando cambiar el remo, ponerlo un poquito más grande, un poquito más pequeño y veréis cómo de esa forma vais a trabajar otro tipo de articulaciones. Puede prevenir lesiones. Si podéis tener 2 remos, perfecto, y si no, uno regulable. Resumen, tamaño del remo. Si lo que queremos es para olas, que nos llegue más o menos a nuestra cabeza o un palmito más. Si lo que queremos es travesía, el remo más alto, que nos llegue por la muñeca aproximadamente. Y si es de race, pues lo que hemos dicho, por la muñeca también, pero unos centímetros más porque las tablas de race siempre son más grandes. Distancia de nuestras manos para coger el remo. Nos ponemos sobre la cabeza, ángulo de 90 grados, así es como tenemos que coger el remo. Tipo de remada, cuando rememos buscamos que la pala entre recto, que el pomo esté alineado y con nuestro cuerpo como si quisiéramos saltar la pértiga. Este brazo para abajo y tiramos para allá. Recovery. Distancia de la remada, cuando rememos hasta el pie. Cuando lleguemos al pie volvemos, clavamos el remo allí hasta el pie. Cuando volvamos a poner el remo allí, golpecito de muñeca para que la pala vaya de lado. Tipos de pala, pues en función de lo que vayáis a utilizar. Esta es la pala de nuestro remo de olas, el Wave Jumper, es una pala pequeña. Si lo que queremos es para travesía, este es nuestro remo Paddlegang Discovery, una pala más grande pero con la parte de atrás diedral, para que no forzar tanto nuestras articulaciones. Y si lo que buscamos es hacer race o queremos ir a toda leche a todos los sitios, pues entonces una pala más grande, ¿vale? Con esta forma que es rectangular, nos permite movernos mucho más para allá. Tipo de pomo exactamente lo mismo. Si vamos a coger olas que sea un pomo, os recomendamos el pomo con forma de T. Y si lo que queréis es hacer travesía o race, pues entonces aquí ya tiraremos hacia los pomos que son ergonómicos. Material del remo, ya hemos dicho que aluminio no, prohibido, forbidden. Si no queréis gastaros mucho, podéis tirar a los remos de fibra de vidrio, pero bueno, nuestros remos de carbono, algunos incluso son más baratos que algunas marcas en fibra de vidrio. Esto por 199 tenéis un remo de carbono, que estos son remos de máxima calidad y el precio es asequible. Y empezáis con lo mejor de lo mejor. Y si tenéis que enseñarle a alguien pues el tema de las prioridades, acordaros, si le pegáis con este lado de aquí, que es casi mejor, pues si le dejáis el logo de Paddlegang, así se acordará. Así que bueno, chicos, espero que os sirvan estos consejos y nos vemos en el agua. El primer remo que tenemos aquí es el remo de olas, el Wave Jumper. Bueno, esta es la primera parte de los consejos de la remada que os quería hacer. Hay otros consejos que los tenemos en el blog. Lo único que tenéis que hacer para poder acceder es suscribiros a nuestro blog y os enviaremos un email con un enlace a YouTube y ahí veréis un vídeo que está oculto con el resto de consejos. Así que ya sabéis, simplemente en la descripción os voy a poner el enlace.